Fui acusado falsamente de hacer trampa por el galán de la escuela, y en mi cumpleaños, mi amiga de la infancia lo trajo para reconciliarse. Hemos sido compañeros. No hay necesidad de guardar rencor. De hecho, no había necesidad. Así que tiré su regalo de cumpleaños. Destruí todo lo relacionado con ella y me retiré por completo de su mundo. Tenía la intención de no tener más relación con ella. Sin embargo, en un banquete de negocios años después, me vio en la multitud de un solo vistazo, frente a todos, mi amiga de la infancia, rodeada de admiración, tenía lágrimas en los ojos. ¿Te divertiste? Me has estado evitando durante 7 años enteros. Capítulo 1. Durante el recreo, la entrada del aula estaba abarrotada de gente, todos estirando el cuello para mirar dentro. En solo un recreo, la noticia de que Santiago de la clase 3 había acusado falsamente a un compañero de hacer trampa se había difundido por toda la escuela. Santiago estaba de pie junto al escritorio con una expresión severa. El escritorio estaba pateado y torcido. Muchas personas lo rodeaban para consolarlo, pero sus miradas seguían dirigiéndose hacia mí. Yo era el compañero que había sido acusado falsamente. Santiago es el presidente de la clase. Tal vez juzgó mal la situación en interés del orden. Todos cometemos errores. Es solo un malentendido, no algo imperdonable, ¿verdad? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, muchos otros asintieron en señal de acuerdo. Mirándome, todos estaban esperando que yo diera un paso adelante para consolar a Santiago. Al encontrar sus miradas expectantes, mi corazón se hundió. El sentimiento de ser excluido volvió a surgir. La escuela tenía clases divididas por rendimiento académico, y la clase 3, siendo la mejor clase de todo el grado, era donde había luchado para entrar. Santiago siempre había tenido una buena reputación, guapo, cálido y conocido como el galán de la escuela. Todos normalmente fingían estar unidos, mostrando una fachada de camaradería, pero cuando surgieron problemas reales, nadie defendió a alguien como yo, que había sido transferido a mitad de camino. Me mordí el labio, sin querer darme por vencido. Santiago me debe una disculpa. Querían decir más, pero Santiago de repente me miró. Su rostro estaba oscuro, y su tono era extremadamente áspero. Está bien, fue mi culpa. No debería haber hablado por el bien de la clase y la disciplina. Lo siento. ¿Es suficiente, Bruno? Su actitud estaba llena de extrema reticencia. Antes de que pudiera responder, de repente se levantó y salió del aula. Luego, se escuchó un estallido de exclamaciones desde afuera. Sintiendo que algo estaba mal, lo seguí fuera del aula y vi a Santiago rodeado por un grupo de personas. Estaba inclinado, sujetándose el tobillo, con gotas de sudor formándose en su frente, su rostro pálido. Voces llenaron mis oídos. Los padres de Santiago acaban de tener un accidente de coche, y ha estado emocionalmente inestable. ¿Realmente necesita ser presionado tanto? No puedo creerlo. ¿Es tan importante una disculpa? El área a mi alrededor se despejó, y me quedé allí en confusión. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Julieta, que acababa de salir de la oficina. Julieta tenía unos ojos hermosos, usualmente fríos cuando miraba a otros, pero conmigo siempre había un toque de calidez. Pero ahora, esos ojos estaban llenos de evidente reproche. En un instante, lo entendí, Julieta también me estaba culpando a mí. Capítulo 2. Santiago perdió el equilibrio y tropezó en las escaleras. Julieta lo ayudó de inmediato a ir a la enfermería, con su brazo apoyado en el hombro de Julieta. Santiago me miró fríamente, su expresión llena de burla. Era, de hecho, una burla. En ese instante, sentí que él había visto a través de mí. Santiago había descubierto mis sentimientos no confesados por Julieta. Estaba completamente convencido de que la acusación fue intencional. Después de regresar de la enfermería, Julieta vino a buscarme. El viento de la tarde despeinaba los extremos de su cabello mientras se apoyaba en la barandilla, girando la cabeza para mirarme. ¿De verdad es tan importante para ti? ¿Solo una palabra? Su tono era el de siempre, nada parecía diferente, pero podía sentirlo. Ella me estaba culpando, igual que todos los demás. Un nudo se formó en mi garganta, dejándome sin palabras. Después de una larga pausa, bajé los ojos para encontrarme con los suyos, forzando una sonrisa amarga. No entiendo. ¿Cómo es que su acto de hacerse la víctima me convirtió en el que hizo algo mal? Julieta me miró, sorprendida por un segundo. Tal vez mi sonrisa amarga era demasiado difícil de soportar, porque la tensión en la expresión de Julieta se relajó. ¿Qué acto? Él realmente se lastimó el tobillo. Y además, nunca dije que estuvieras equivocado. Julieta desvió la mirada. Solo creo que no hay necesidad de hacer un gran escándalo. La campana de la escuela sonó con urgencia.
y cada timbre hundía mi corazón más y más. Me quedé quieto, mirando a Julieta en silencio, y una inexplicable sensación de traición me invadió. ¿Realmente se trataba de no hacer un escándalo, o era otra cosa? Capítulo 3. Cuando terminó la escuela, Julieta ya no estaba. El asiento de Santiago también estaba vacío. Alguien me dijo que Julieta tenía algo que hacer y me pidió que volviera a casa solo. Asentí y respondí con un no, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. En el camino a casa, grupos de personas caminaban juntos, riendo y charlando. Monté mi bicicleta con la cabeza gacha, y por alguna razón, los recuerdos empezaron a invadirme. En nuestro viejo vecindario, el nombre de Julieta era bien conocido. Todos sabían que, aunque Julieta tenía un temperamento frío, era ferozmente protectora. Cada vez que me peleaba con alguien, Julieta siempre era la primera en acudir a mi lado, sin siquiera conocer los detalles. Perdí a mis padres a una edad temprana y fui criado por mi abuela en ese viejo vecindario. Julieta a menudo me seguía, llamándome hermano mayor esto y hermano mayor aquello, pero gradualmente, empezó a evitar esos términos de manera incómoda. Comenzó a llamarme por mi nombre completo, Bruno Lu. La miraba con pereza mientras llevaba su mochila escolar. Tus alas se han fortalecido, ¿y ahora te atreves a llamarme por mi nombre? Era como si la hubieran pillado. Bajaba la cabeza y murmuraba, ¿qué hermano mayor? Solo eres unos días mayor que yo. Como si me desafiara deliberadamente. Inflaba sus mejillas y me gritaba, te llamaré Bruno, 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 Bruno. Julieta pensó que la regañaría como solía hacerlo, así que se dio la vuelta y corrió rápidamente, pero no lo hice. Me quedé allí un buen rato, resignado, y dije, está bien, ya no puedo controlarte. Luego me reí suavemente, justo, nunca me gustó que me llamaran hermano mayor. Cuando volví en mí, el cielo ya se había oscurecido. La distancia entre la escuela y la casa no era mucha, pero durante ese camino, debí haberme dado la vuelta 108 veces como un trompo. En el camino débilmente iluminado, nunca apareció una figura familiar. Capítulo 4. Al día siguiente, Julieta me esperó como siempre para ir juntos a la escuela. Parecía que nada había cambiado, pero en el camino, no pude evitar preguntarle a Julieta, con una actitud casual, ¿por qué había llegado tan tarde ayer? Julieta explicó con indiferencia que algo la había retrasado. No dio una razón, pero pronto descubrí por qué. Tan pronto como entré en el aula, vi a Santiago mirar a Julieta y sonreír. Buenos días, Julieta. Por cierto, gracias por acompañarme a casa ayer. Me quedé paralizado en el lugar, levantando lentamente la cabeza para mirar a Santiago. Tenía una sonrisa encantadora, pero nunca había encontrado una sonrisa tan irritante. Había escuchado hablar de eso antes de transferirme a la clase 3. Santiago y Julieta eran bastante cercanos. Quería actuar como si no me importara, pero no podía engañarme a mí mismo. Me importaba mucho. Así que el algo que mencionó Julieta fue acompañar a Santiago a casa. Apreté los labios, sintiendo una oleada de ira. No hablé con Julieta en todo el día. Durante un recreo, Santiago de repente se me acercó y colocó un vaso de agua en mi escritorio. Giré la cabeza, pero antes de poder reaccionar, se escuchó un sonido de vidrio roto. De repente, la voz de Santiago resonó en el aula. Mucha gente se giró para mirar, y la habitación instantáneamente cayó en un silencio incómodo. La cara de Santiago se oscureció, y miró incrédulo el vaso roto en el suelo. Con su voz irritada, solo quería disculparme por el otro día. Amigo, el vaso se había hecho pedazos, y el agua se había salpicado por todas partes. Santiago respiró hondo y se volvió hacia mí con impotencia. Digamos que no lo sostuve bien, pero cuanto más explicaba, más atención caía sobre mí. Estaba muy familiarizado con el significado detrás de esas miradas. Miré a Santiago, y de repente todo tuvo sentido. Era el mismo viejo truco. Odiaba más que nada ser acusado falsamente. En la breve pausa mientras Santiago fingía impotencia, de repente lo agarré y comencé a caminar hacia la oficina del maestro. Deja de fingir. Ni siquiera toqué el vaso. Vamos a revisar las cámaras de seguridad. Santiago se congeló por un segundo. Su cara se puso pálida. Se negó a ir. Se armó un gran alboroto. Después de unos pasos, alguien de repente me detuvo. Eso es suficiente. Fruncí el ceño y miré hacia abajo, solo para ver la cara de Julieta. Fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. Estaba helado hasta los huesos. Julieta no me había hablado en todo el día, pero lo primero que dijo fue para defender a Santiago. Sabía muy bien que Santiago estaba haciendo todo esto por Julieta. Ella me miró. Su expresión era una mezcla de impaciencia e impotencia. No hagas una escena. Ya casi es hora de clase.
Ahí estaba de nuevo. Esa actitud despreocupada. Solo unas pocas palabras casuales. Y ya estaba del lado de Santiago. La ira que había estado acumulándose desde anoche se desbordó incontrolablemente. Mi rostro se oscureció al instante. Y empujé a Julieta ligeramente. Julieta, ¿te parece divertido? ¿Por qué debería seguir permitiendo que Santiago me difame? ¿Vas a decir otra vez que no es necesario? Sí, para ti no importa, pero para mí es muy importante. Mi repentina explosión dejó a Julieta atónita por un par de segundos. Me miró en blanco, como si no hubiera esperado una reacción tan fuerte de mi parte. Después de un rato, parpadeó y dijo entre lágrimas: no quise decir eso. Capítulo 5. Insistí en revisar las cámaras de seguridad, pero Santiago intentó detenerme. Lo dejé caer por accidente. No hay necesidad de molestar al maestro por algo tan trivial. Tal y como estaban las cosas, cualquiera podía ver que el problema no estaba en mí. Muchos de los que habían defendido a Santiago antes no hablaron esta vez. Me senté de nuevo, sintiéndome extremadamente irritado. Julieta me pasó una botella de agua fría, con la mirada baja mientras me miraba. Bruno, no quise decir eso. La ignoré. Durante los días siguientes, Julieta permaneció cerca de mí. Rara vez discutíamos, pero después de la escuela, me di la vuelta y me fui. Y parecía que Julieta finalmente había tenido suficiente. De repente me agarró la manga. Su mano estaba fría, y había un reloj nuevo y caro en su muñeca. Era el mismo reloj que había mirado un par de veces en línea. Demasiado caro para mí como para pensar en comprarlo. Incluso para alguien como Julieta, que venía de una familia acomodada. No era algo que comprara a la ligera. Me quedé congelado en el lugar, mirando a Julieta mientras ella me miraba. Por favor, no te enojes conmigo. Sí. Sin pensarlo, intenté quitármelo para devolvérselo, pero Julieta me detuvo. Quería dártelo de todos modos, pero aún no es tu cumpleaños, así que es un poco temprano. Todavía mantenía una cara seria, pero sentí que mi enojo se desvanecía. Cuando llegué a casa, me maldije por ser tan débil. Justo cuando terminé, el teléfono sonó de repente. La voz de mi tía llegó a través de la línea, preguntándome si había pensado en cambiar de escuela y cuándo planeaba mudarme. Miré el reloj en mi muñeca y dije en voz baja: quiero quedarme un poco más. Desde que mi abuela falleció, la única razón por la que me quedé aquí fue Julieta. Durante los siguientes días, Julieta no mencionó a Santiago frente a mí. Pensé que habíamos terminado con él, pero luego, en mi cumpleaños, escuché algo. Julieta había estado paseando con Santiago todos los días después de la escuela. Mi corazón se hundió en un instante. Capítulo 6. El trueno retumbaba en el cielo. Llovió mucho en mi cumpleaños. Julieta se suponía que debía recoger el pastel, pero le surgió algo de última hora y me pidió que lo hiciera yo. Quería pedirle más detalles por teléfono, pero colgó rápidamente. Me tranquilicé pensando que podría preguntarle en persona cuando nos viéramos. Después de recoger el pastel, salí solo para descubrir que la lluvia se había intensificado. Para empeorar las cosas, mi coche se había averiado. El lugar donde Julieta había planeado la fiesta no estaba muy lejos. Sostuve un paraguas en una mano y llevé el pastel en la otra mientras me apresuraba hacia el lugar. Pero aún así, terminé empapándome bastante. Rara vez Julieta me pedía que recogiera el pastel yo mismo en mi cumpleaños. Probablemente tenía algo más importante que hacer. Seguí confortándome con este pensamiento hasta que llegué a la puerta, pero desde la habitación, claramente escuché la voz de Santiago. Me quedé paralizado en el lugar, escuchando su voz llegar desde la entrada. Con un toque de risa, dijo: gracias a nuestra Julie por aceptar recogerme en esta lluvia tan fuerte. La puerta estaba entreabierta. Me quedé allí por un segundo, levantando la mirada con torpeza, solo para descubrir que todos los demás ya habían llegado. Incluso había algunas caras desconocidas presentes. Entre la multitud, vi a la persona que menos quería ver. No era mi imaginación. Santiago realmente estaba allí. Alguien debió haberme notado porque una voz llamó, y de repente, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mi aspecto desaliñado quedó al descubierto para todos, y por un momento, la habitación cayó en un silencio incómodo. Santiago también se giró para mirar, de pie tranquilamente junto a Julieta. Su ropa estaba limpia y ordenada, en marcado contraste conmigo. El agua goteaba de mis mangas. Me quedé allí, empapado, sosteniendo el pastel frente a todos. Me sentí como un payaso sin ningún lugar donde esconderme. Nunca me había sentido tan humillado antes. La ira hervía dentro de mí mientras miraba a Julieta, apretando los dientes. Le pregunté: ¿por qué está Santiago aquí? Julieta no esperaba verme en ese estado, y su rostro cambió de inmediato. Sentí que mi furia estaba atrapada en mi pecho.
lista para explotar con una sola palabra. Miré a Julieta sin moverme, repitiendo mi pregunta: ¿por qué está Santiago aquí? ¿Has estado con él todos estos días? ¿Viniste aquí con él hoy también? Santiago había llegado perfectamente seco, y en mi cumpleaños, yo era el hazmerreír, empapado y humillado frente a todos. Julieta sabía cuánto me desagradaba Santiago. Lo había dicho más de una vez, ya no quería ver a Santiago. ¿Por qué tenía que ser hoy? ¿Por qué tenía que ser cuando estaba en mi punto más bajo? Julieta se quedó allí, aturdida. Trató de explicar apresuradamente. Santiago dijo que quería disculparse formalmente contigo hoy, e invitó a muchas personas para que lo presenciaran. Incluso preparó un regalo de cumpleaños. Así que pensé. Julieta de repente agarró mi muñeca con fuerza. Quería aclarar el malentendido hoy. Santiago es realmente un buen chico. No hay necesidad de guardar rencor. No hay necesidad. Otra vez, no hay necesidad. De hecho, no había necesidad. Miré a Julieta, desprendiendo sus dedos de mi muñeca en silencio. Luego me quité el reloj de la muñeca y se lo arrojé. Esta vez, no la presioné con preguntas ni dije nada en absoluto. Algo a lo que había aferrado durante tanto tiempo de repente dejó de parecerme valioso. El día que me fui, no le dije a Julieta. Fue solo una tarde ordinaria cuando puse un punto final definitivo a las cosas con Julieta. Capítulo 7. Mi tía me ayudó con los trámites de transferencia. Mencionó que cuando se habló de mi nombre, una chica salió corriendo de clase de repente, con la voz entrecortada por las lágrimas. Preguntaba repetidamente a dónde me había transferido. Mi tía me preguntó si era una buena amiga. Negué con la cabeza y sonreí. Ya no lo es. Mi tía no le dijo a Julieta. Julieta no podrá encontrarme. Capítulo 8. Bruno, ¿cómo puedes estar tan relajado? ¿No estás nervioso? El jefe dijo que la cena de esta noche estará llena de personas importantes del sector. La voz de mi colega David me devolvió a la realidad. El salón de banquetes ante mí estaba animado, brillantemente iluminado y era increíblemente lujoso. Habían pasado 7 años desde que me transferí de escuela. Después de la transferencia, me sumergí completamente en mis estudios, sin distracciones. Superé las expectativas en los exámenes de ingreso a la universidad. Después de graduarme, entré sin problemas a esta empresa. Saliendo de mis pensamientos, me detuve por un segundo. No te preocupes, no hay nada por lo que pequeños como nosotros debamos estresarnos. ¿Te llamas a ti mismo un pequeño? Ascendiste a un puesto en 3 años al que la mayoría no llega en 10. Justo cuando terminó de hablar, un repentino alboroto surgió al frente del salón. En medio de todo, me pareció escuchar algunas menciones de señorita Liu. David tragó saliva nerviosamente a mi lado. La señorita Liu es una heredera rica. No solo su familia es adinerada, sino que también está dirigiendo su propia empresa con éxito. ¿Y está aquí? Lentamente fruncí el ceño. Algo hizo clic en mi mente. Levanté la vista. Todo lo que pude ver fue una hermosa figura rodeada de personas. El vestido hecho a medida, simple pero elegante, que llevaba puesto, claramente era caro a simple vista. Ese perfil me resultaba abrumadoramente familiar. Bruno. Una voz rompió todos mis pensamientos. Había muchas personas a su alrededor, tratando de entablar conversación, pero su mirada atravesó la multitud, fijándose en mí, frente a todos. Incluso comenzó a caminar hacia mí, paso a paso. ¿Te divertiste? Julieta me miró fijamente, con los ojos enrojecidos, evitándome durante estos 7 años enteros. Capítulo 9. El salón quedó en silencio, y casi todas las miradas se fijaron en mí. Había susurros. La gente me evaluaba. Todos intentaban averiguar cómo alguien como yo, un empleado de bajo nivel, podría estar relacionado con Julieta. Bajé la cabeza con resignación y me encontré con la mirada de Julieta. Parecía que había cambiado con los años, pero de alguna manera, no había cambiado en absoluto. Ya no estaba la inocencia juvenil. Después de años de navegar en la sociedad, ahora irradiaba un aura que la hacía difícil de abordar. La Julieta de hoy era alguien a quien la mayoría de las personas se acercaría para decir algunas palabras amables. Di un paso atrás, aumentando la distancia entre nosotros, y la observé en silencio. Después de todos estos años, me sentía igual que hace 7 años. No había mucho que quisiera decir. Tal vez mi retirada fue demasiado evidente, ya que Julieta de repente se quedó paralizada en su lugar. Ella levantó la mirada hacia mí, con la voz entrecortada. ¿Todavía vas a evitarme? El jefe estaba no muy lejos, parpadeando rápidamente como si estuviera presionando el obturador de una cámara. Sus insinuaciones eran dolorosamente claras. A lo largo de los años, había tratado con muchas personas, y decir las palabras adecuadas para la ocasión se había vuelto algo natural.
pero no quería complacer enfrente de Julieta. Simplemente le pregunté, ¿qué estatus tienes para que valga la pena evitarte? Mis palabras hicieron que muchos rostros en la sala cambiaran. La expresión de Julieta también palideció ligeramente. ¿Qué estatus? Julieta me miró fijamente. Una mezcla de resentimiento y dolor en sus ojos. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y me preguntó en voz baja, Bruno, ¿quieres que te ayude a recordar? Capítulo 10. ¿Recordar qué? ¿Recordar cómo ella claramente se puso del lado de Santiago ese año? ¿O recordar ese miserable cumpleaños bajo la lluvia torrencial? Los sentimientos de humillación y frustración que había enterrado profundamente comenzaron a resurgir, suprimiendo mis emociones. Solté un par de risas frías y hablé con un toque de amargura. Julieta, levanté la mirada hacia ella, preguntando con sinceridad, ¿y quién eres tú para mí? Capítulo 11. Julieta probablemente había tenido tanto éxito en estos años que la habían elevado demasiado. Frunció el ceño, con la ira evidente en sus ojos. Esos ojos me miraban ferozmente, pero cuando habló, su voz estaba ronca. ¿Puedes repetir eso? La atmósfera se tensó. El jefe aprovechó el momento. Se interpuso entre nosotros y discretamente me empujó hacia afuera. El viento frío afuera disipó mis emociones. No esperaba que aún pudiera enfadarme por Julieta. David me alcanzó y me ofreció una botella de agua, hablando nervioso. La señorita Liu se veía realmente aterradora hace un momento. ¿Cómo la conoces? La sensación fría del agua deslizándose por mi garganta solo añadió a mi cansancio. Eso es todo por esta noche. Me voy a casa. Hazme un favor y avísale al jefe. Apenas había llegado al estacionamiento cuando un mensaje de David apareció. Tú no estás. Y la señorita Liu se fue sin mirar atrás. ¿No será que viene a buscarte? Fruncí ligeramente el ceño. Detrás de mí, podía escuchar débilmente el sonido apresurado de tacones golpeando el suelo. Julieta me había alcanzado. Estaba sin aliento por correr, con el pecho agitado mientras me miraba, sintiéndose herida. ¿Cómo puedes irte sin decir nada? ¿Vas a desaparecer en silencio otra vez? La miré en silencio, sin intención de hablar, pero mi actitud tranquila pareció encender algo en Julieta. Sus emociones comenzaron a desmoronarse. Me has estado evitando durante 7 años. ¿Y no tienes nada que decirme? La corregí, no te estaba evitando. Entonces, ¿por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Por qué te cambiaste de escuela sin decírmelo? Si no hubiera venido a buscarte, ¿de verdad planeabas no volver a verme nunca más? Apoyándome en el coche, solté una carcajada. ¿Quién se acuerda de cosas tan viejas e insignificantes? Esa frase pareció herir profundamente a Julieta. Me miró fijamente. Y de repente las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿No te acuerdas? Bruno, ¿quién te dio derecho a olvidar? Sus palabras golpearon duro, como un pesado golpe directo al corazón del Bruno de 17 años. Forcé una risa fría desde mi garganta, mirando a Julieta. ¿Y quién me dio razón para recordar? Julieta, ¿quién crees que eres? ¿Por qué debería recordar esos momentos de humillación y vergüenza absoluta? No soy nadie, por supuesto. El rostro de Julieta palideció mientras lloraba, pero no te permito olvidar. No queriendo continuar esta conversación, me giré para irme, pero Julieta me bloqueó el paso. Pensé que podía controlar mis emociones, pero al ver a Julieta en ese estado autosuficiente, no pude evitar soltar una risa amarga. Julieta me miró, obstinada y herida. ¿Sabes cuánto tiempo te he estado buscando? ¿Sabes lo feliz que me puse al verte hoy? No terminó la frase antes de que un fuerte ruido rompiera el silencio del estacionamiento. Me giré hacia el ruido y vi a Santiago a lo lejos, aunque no me di cuenta de cuando había llegado. Algo se había roto en el suelo. Santiago se quedó inmóvil, mirándonos fijamente, aún sosteniendo el abrigo de Julieta. Capítulo 12. Santiago había estado al lado de Julieta todos estos años. Los dos asistieron a la misma universidad. Después de graduarse, Santiago se unió a la empresa de Julieta. Esta vez, Julieta no lo había traído. Él vino por su cuenta, queriendo sorprenderla. La miraba fijamente, su rostro oscuro de ira. Su expresión actual me recordó tanto al Santiago de hace años. Volví a mirar a Julieta y solté una risa sarcástica. La ironía era demasiado evidente, y el rostro de Julieta se volvió completamente pálido. Santiago se acercó, con irritación y desdén en sus ojos, pero aún así forzó una sonrisa y me saludó. Dijo, hace mucho que no nos vemos. Bruno, te fuiste de la escuela sin decir una palabra, haciendo lo imposible para que me disculpara adecuadamente. Mientras hablaba, naturalmente enganchó su brazo alrededor del de Julieta, claramente marcando su territorio. Igual que antes, parece que Santiago no había cambiado nada en todos estos años, pero esta vez,
Antes de que pudiera responder, Julieta de repente retiró su brazo, miró a Santiago, con la voz suave mientras le preguntaba. Santiago, ¿no te dije que si querías quedarte en la empresa, deberías dejar de decir cosas inapropiadas? Con esas palabras, el rostro de Santiago se volvió tan blanco como una hoja de papel, pero aún así intentó agarrar la muñeca de Julieta. Julie, ¿sigues molesta por lo que pasó la última vez? No lo volveré a hacer. No hagamos una escena. Podemos hablar de esto cuando volvamos. ¿De acuerdo? Estaba aterrorizado de que Julieta dijera algo en mi presencia. Julieta se alejó de él. Luego me miró y explicó. Pasó algo hace años, y Santiago salvó a mi familia, por lo que mi madre lo colocó en la empresa. No digas más. Santiago de repente interrumpió, su voz baja y tensa. No me trates así. Vamos a regresar. ¿De acuerdo? Julieta lo ignoró y terminó su frase. Yo y Santiago nunca tuvimos una relación. Capítulo 13. Las explicaciones de Julieta y la voz irritada de Santiago invadieron mi mente. La escena del reencuentro era tan caótica que me dolía la cabeza. Parecían estar diciendo muchas cosas, pero realmente no presté mucha atención. Solo recuerdo que cuando el dolor de cabeza empeoró y quise irme, Julieta me agarró la muñeca. Sus dedos se aferraban con fuerza. Julieta dijo que todos estos años, nunca se había olvidado de mí. Luego me preguntó de nuevo, ¿qué podía hacer para que la perdonara? Es extraño. La persona que no me importaba en ese entonces, ¿cómo terminó tan profundamente involucrada 7 años después? No lo entendía, y no quería entenderlo. Le quité la mano y silenciosamente pronuncié 3 palabras frente a ella. Deja de fingir. Después de poner distancia entre nosotros, subí al coche y me fui sin mirar atrás. No quería tener nada más que ver con ellos, pero temprano a la mañana siguiente, el chat grupal de la empresa estaba alborotado. Un mensaje explosivo tras otro aparecía. Vaya, ¿de quién es el Porsche que está estacionado en la entrada de la empresa? Mira esa matrícula que empieza con 777. Vi al dueño del coche. Es impresionante, pero su presencia es algo intimidante. No me atreví a mirarla 2 veces. La última vez que el chat grupal estuvo tan animado fue cuando la esposa de alguien confrontó públicamente a una amante. Me senté de golpe, totalmente despierto, mirando la pantalla. Un nombre estaba a punto de salir de mi boca. Cuando llegué a la empresa, el Porsche seguía estacionado de manera ostentosa afuera. Mucha gente lanzaba miradas furtivas, chismeando, pero al propietario no parecía importarle ser el centro de atención. Estaba apoyada en el coche, con la cabeza baja, perdida en sus pensamientos. Ese perfil familiar casi me lo confirmó al primer vistazo. Julieta, como si hubiera sentido algo. Julieta levantó la cabeza de golpe, me miró en silencio, sin expresión alguna, pero generalmente, esa postura significaba que no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Estaba enfadada porque anoche me había ido sin mirar atrás, así que se presentó en la empresa a primera hora para confrontarme. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Hablar de qué? Me pareció gracioso. ¿Qué queda por hablar entre nosotros? Mucho, respondió Julieta con seriedad, mirándome. Hay muchas cosas que he querido decirte durante estos años. ¿Y si te digo que no quiero escuchar? Julieta me miró en silencio durante 2 segundos. Deberías saber que algo que no me falta es paciencia. Como quieras. Aparté la mirada y entré en la empresa sin decir nada más. Capítulo 14. Julieta permaneció abajo todo el tiempo. David y la nueva pasante femenina seguían mirando por la ventana. ¿No es esa la señorita Liu? ¿Se volvió loca? Ni siquiera se va aunque esté lloviendo. La pasante, Camila, se inclinó dulcemente. ¿De verdad vino a buscar a Bruno? Debe haber hecho algo para enojarlo. David tomó un sorbo de su café. ¿Y tú qué sabes? Camila, con un aire de comprensión, respondió, por supuesto. Bruno tiene tan buen carácter que rara vez rechaza a alguien. Las mujeres pueden ser tan malas. David la miró con extrañeza. ¿No eres tú una mujer? ¿Cómo podría contarme entre ellas?, exclamó Camila. Yo nunca haría enojar a Bruno, solo me preocupa su bienestar. Eché un vistazo afuera, donde la lluvia caía constante. La lluvia era especialmente fría en el otoño tardío. Julieta estaba bajo un paraguas, con la mirada fija en el edificio. Estaba allí sola. No podía ver claramente su expresión, pero era fácil imaginarla. Siempre fría, indiferente, con ese toque de obstinación. Era la misma expresión que solía tener Julieta cada vez que intentaba hacerme reír después de haberme enfadado. Una vez que decidía algo, pocas personas podían hacerla cambiar de opinión. Después de todos estos años, Julieta parecía aún más persistente que antes. Aparté la mirada y no dije nada. No fue hasta que cayó la noche por completo,
y todos se habían ido de la oficina, que eché un vistazo abajo después de terminar mi trabajo extra. Julieta seguía allí. Apagué la computadora y salí por la puerta trasera. Capítulo 15. Esa noche, David inició un chat grupal y, junto con Camila, estuvieron yendo y viniendo, decididos a desentrañar la historia entre Julieta y yo. Me vi obligado a quedarme despierto hasta tarde. Después de la conversación, mientras me cepillaba los dientes, el chat de repente explotó con más de 999 mensajes, todos llenos de comentarios preocupados sobre Julieta. Antes de dormir, Camila me envió un mensaje privado. Bruno, le di a Julieta una lección. ¿Qué te pareció? Camila siempre ha sido de las que hablan mucho, así que no le di mucha importancia y solo le respondí que se fuera a dormir. Al día siguiente, Julieta seguía sin irse. Estaba decidida a quedarse y no ceder. Eché un vistazo y luego entré en la empresa por la puerta trasera. No mucho después de haber entrado, hubo un repentino alboroto dentro de la empresa. Incluso el jefe se dio cuenta. David regresó, con una expresión conflictuada. Julieta, ella es algo más. Fruncí el ceño. ¿Qué hizo? Probablemente quiere agregarte en WeChat. Ignóralo. Por supuesto que lo ignoré. David levantó la mano y señaló hacia abajo, pero muchos otros no lo hicieron. Bajo mi mirada, David finalmente habló. Cualquiera que le diera tu WeChat recibía una recompensa de 100,000 yuanes. El siguiente segundo, mi teléfono vibró. Un mensaje de un colega del departamento vecino apareció. Lo siento, Bruno, pero ofreció demasiado. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra solicitud de amistad. Soy Julieta. Capítulo 16. Me pellizqué el puente de la nariz, sintiendo un dolor de cabeza en camino. Antes de poder procesar completamente la situación, hubo otro estallido de alboroto. Parecía que la empresa había usado todos los exclamaciones de 3 años en solo unos días. Un coche deportivo llamativo se había estacionado provocativamente frente al porche de Julieta. El chisme siempre atrae a la multitud. Un montón de personas estaban asomadas por las ventanas para mirar. ¿Quién es ahora? No tengo idea. Oye, está saliendo del coche. Espera, ¿por qué esa persona me resulta familiar? ¿No es la nueva pasante de Bruno? ¿La heredará? Fruncí el ceño mientras miraba de cerca, y efectivamente, era Camila. Camila salió del coche, se quitó las gafas de sol y examinó a Julieta de arriba a abajo. Luego soltó una carcajada y le mostró el dedo medio. Parecía que decía algo, no lo pude escuchar claramente, pero definitivamente no era nada agradable. Suspiré, tomé mi teléfono y bajé las escaleras. Capítulo 17. Para cuando llegué abajo, las dos ya estaban discutiendo. Sabía muy bien que Julieta tenía mal carácter. Después de años de vivir en el lujo, no había manera de que tolerara que una universitaria la provocara. Camila tenía un gran corte magullado en la comisura de la boca. Se lo limpió suavemente. Me miró hacia abajo y habló con un tono dulce. Bruno, estoy bien. Incluso si ella me pegó primero, yo me defendí. Camila no llevaba mucho tiempo en la empresa y siempre cuidaba mucho su rostro. Sabía que estaba defendiéndome, pero no esperaba que llegara a este extremo. De repente, una oleada de frustración me invadió, y me giré fríamente hacia Julieta. ¿No tienes suficiente? Incluso si Camila dijo algo, ¿realmente valía la pena pegarle primero? Apenas terminé de hablar. Julieta, que había estado parada atónita, levantó la cabeza lentamente para mirarme. Parecía más desaliñada de lo que jamás la había visto. Su rostro no se veía mucho mejor que el de Camila, probablemente peor. No parecía importarle la lesión. Su rostro pálido estaba lleno de sorpresa, dolor e incredulidad. ¿Yo fui la que pegó primero? Camila a mi lado soltó un suave ay. No te enojes, Bruno, es solo un pequeño corte. Se curará en unos días. No duele. Volvamos a la empresa. Al girarme para irme, Julieta de repente me agarró la muñeca. Me miró con terquedad. Las lágrimas caían por su rostro. Así que te vas a quedar con su versión sin ni siquiera preguntarme. ¿Y asumir que fui yo quien pegó primero? Le solté la mano. Si quieres hablar, podemos hacerlo después del trabajo. Camila se dio la vuelta y sonrió con desdén hacia Julieta. Capítulo 18. Julieta se quedó hasta el final de la jornada laboral. Se quedó allí con su rostro magullado, sin tratarlo, esperando obstinadamente hasta la noche. Salí de la empresa con Camila. Julieta se acercó, a punto de hablar, cuando Camila de repente soltó otro suave ay. Estiró la mano hacia mí. Bruno, me duele la mano. No creo que pueda conducir. Al ver esa mano, Julieta de repente sintió que le ardía la cara. Luego, como si se diera cuenta de algo, dio un paso adelante y me miró. Me prometiste que hablaríamos. Camila bajó los ojos.
Puedo soportar el dolor. Si tienes algo que hacer, está bien. No necesitas llevarme a casa. Miré a Camila. Te llevaré a casa primero. Julieta se quedó paralizada, mirándome con sorpresa. La luz en sus ojos se fue apagando poco a poco. En el camino, Camila me confesó: Bruno, en realidad fui yo quien pegó primero. Ella te trató así antes. Ahora es su turno de saber lo que se siente no ser confiado. Lo entiendo. La miré. Pero no vuelvas a usar este método. Sería una pena dañar esa cara. Camila se sorprendió. Luego sonrió, con los ojos curvados. Está bien. Cuando regresé, el cielo ya estaba oscuro, y Julieta seguía parada en la penumbra, completamente sola. Por alguna razón, verla así me recordó a un animal abandonado. Pero Julieta nunca fue mía para empezar. La miré. Después de todo esto, aclaremos las cosas. Dime lo que tengas que decir. No fui yo quien pegó primero hoy. Julieta guardó silencio por un momento antes de soltar esas palabras. No esperaba que Julieta siguiera preocupada por eso. Eso no importa. Ve al grano. Sí importa. Julieta insistió, mirándome con terquedad. Bruno, nunca fuiste tan parcial antes. La palabra antes flotaba en el aire. Hace tanto tiempo. La gente cambia con el tiempo. Además, ahora, para mí, Camila no es alguien más. Tú lo eres. El cielo estaba casi completamente oscuro. La noche era fría. Julieta se quedó allí, repitiendo suavemente la palabra, como si la saboreara en la lengua. Alguien más. Bajó los ojos lentamente y forzó una sonrisa. Cuando habló de nuevo, su voz estaba ahogada. Unos días antes de tu cumpleaños, después de la escuela, estaba con Santiago porque él seguía pidiéndome que le ayudara a disculparse contigo. Sabía que no te gustaba verlo, así que no te lo dije. En tu cumpleaños, Santiago dijo que ya había comprado un regalo de cumpleaños y había invitado a mucha gente. Solo quería disculparse sinceramente, así que lo ayudé. Todos estos años, nunca tuve nada que ver con Santiago. Después de terminar su explicación, Julieta levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos, reflejando mi imagen. Esperó en silencio mi respuesta. Está bien, lo entiendo, dije, ajustándome el abrigo. ¿Eso es todo? Entonces vámonos a casa. Hace frío. Julieta me miró. Sus ojos de repente se llenaron de lágrimas. Así que te fuiste sin decir una palabra durante todo este tiempo. ¿Y no tienes nada que decirme? Capítulo 19. Es bastante irónico. En realidad, los problemas de los que Julieta habló, los había pensado muchas veces en las noches después de cambiarme de escuela. ¿Cómo podría Julieta, que estaba tan cerca de mí, ponerse de repente del lado de un chico al que no conocía desde hace mucho? Nunca lo entendí, y no podía olvidar a Julieta. Así que estuve frustrado durante mucho tiempo. La presencia de Julieta se filtró en cada parte de mi vida. Me repetía una y otra vez que todo eso ya había pasado. No fue hasta que dejé de importarme que finalmente obtuve esta explicación débil y sin sentido. No, la miré. Ya lo has explicado todo. Julieta, terminemos esto aquí. No quiero. Julieta de repente dio un paso adelante y se lanzó a mis brazos. Sus dedos se apretaron, y su voz temblaba mientras hablaba. Podía sentir que Julieta estaba llorando mucho. Dijo: Bruno, después de que te cambiaste de escuela, te busqué por tanto tiempo. Ese día, no esperaba que la lluvia fuera tan fuerte. Todos estos años, seguía pensando, si no te hubiera hecho recoger el pastel, si no hubiera aceptado la petición de Santiago, pero te fuiste tan rápido, sin darme la oportunidad de explicarme. Le respondí: fui yo quien no te dio la oportunidad. ¿Julieta? Una y otra vez. ¿Cuándo no te pusiste del lado de Santiago? Sí, todas estas eran pequeñas cosas. Pero Julieta, siempre has sido inteligente. ¿Realmente no podías distinguir si Santiago mentía o no? Lo siento, no volverá a pasar. La voz de Julieta estaba llena de emoción. Por favor, no me evites más. Ese año, te busqué en tantas ciudades, pero nunca pude encontrarte. Mi pecho se sentía frío y húmedo en el viento helado. Nunca imaginé que alguien tan orgulloso como Julieta podría llorar tan miserablemente. Siempre le gustaba seguirme, sabiendo que no importaba el problema que causara. Yo podría resolverlo fácilmente por ella. En ese entonces, nunca pensé que llegaría el día en que Julieta y yo nos separaríamos. Pero la realidad me enseñó que depender demasiado de alguien eventualmente te llevaría a una dura caída. Yo caí, y dolió mucho. Me tomó años superarlo. La empujé suavemente y susurré: esto es el final. Julieta, no vuelvas a buscarme. Los ojos de Julieta se enrojecieron. Su rostro pálido. Su voz tan seca y tensa que apenas podía hablar. Me di la vuelta y comencé a caminar. Escuché una voz baja y suave detrás de mí.
Estaba llena de dolor y tristeza. Dijo, no puedo. Capítulo 20. Después de eso, el Porsche ya no apareció cerca de la empresa, pero todas las mañanas, una floristería se presentaba en la oficina para entregar flores. Señor Lu, estas flores fueron recién cortadas. Que tenga un día agradable. Al mediodía, alguien traía almuerzo especialmente para mí. David se acercó. ¿No es este nuestro restaurante favorito? Es carísimo. El personal del restaurante sonrió. El señor Lu es uno de nuestros clientes VIP más exclusivos. Si tiene algún ingrediente favorito, no duden en decírnoslo en cualquier momento. Y no era solo este restaurante. Cada lugar que había visitado me tenía registrado como VIP a mi nombre. Incluso la hipoteca de mi casa actual había sido pagada por adelantado por alguien. Cada gesto. No necesitaba pensarlo mucho para saber quién estaba detrás. Julieta, dijo David, con los ojos abiertos de par en par mientras luchaba por encontrar las palabras. Es realmente rica. Intenté contactarla varias veces para devolver el dinero. Cada vez, Julieta lo devolvía. Dijo que era una compensación por la culpa que sentía del pasado. La siguiente vez que vi a Julieta fue en la excursión de la empresa. El jefe mencionó que esa noche habría una lluvia de meteoros rara. El mejor lugar para verla sería justo donde estábamos. Durante todo el trayecto, David y Camila no paraban de charlar, haciendo que me dolieran los oídos. Finalmente llegamos al destino y las cosas se calmaron un poco. Pero, por supuesto, vi a Julieta. Estaba parada no muy lejos, en el viento, con su habitual actitud fría y distante que advertía a la gente que se mantuviera alejada. La Julieta que había llorado con los ojos rojos esa noche parecía un sueño. Ella me miró desde lejos, sonrió y dijo, «¡Qué coincidencia, Camila!». Asando brochetas, soltó una carcajada. «Señorita Liu, eso es un buen chiste. Su empresa está a kilómetros de aquí». «Es cierto», asintió Julieta, «pero la sucursal está cerca». «¿Cuándo abrió una sucursal aquí?». Julieta respondió con calma. «Hace un momento». Camila puso los ojos en blanco. «Ridículo». Julieta no estaba bromeando. Su sucursal realmente estaba a punto de establecerse cerca, pero decir que traía a los empleados para una excursión parecía un poco inverosímil. Entre el grupo, aún pude ver a Santiago. Sin embargo, parecía más contenido, mirando a Julieta pero sin acercarse como antes. Julieta se acercó a charlar con el jefe. El jefe siempre había querido colaborar con la empresa de Julieta, así que no rechazó la oportunidad. Mientras hablaban, la conversación se centró en los suministros que Julieta había traído. Julieta había sido extravagante, trayendo el doble de suministros que nuestra empresa. Julieta aprovechó el momento y sugirió, «¿Por qué no nos unimos? Será más animado». El jefe estuvo de acuerdo con gusto. Camila se burló. «Julieta obviamente está aquí por Bruno». El jefe le dio un golpe en la cabeza. «¿Crees que no lo sé? Es una oferta gratuita, ¿por qué no aprovecharla?». Camila le entregó un pincho quemado al jefe. «¿No es eso venderse?». El jefe suspiró. «¿Aún no te has dado cuenta? Bruno ya lo superó». Las dos empresas se unieron, lo que hizo que el evento fuera más animado, pero no importaba lo que hiciera. Julieta siempre se acercaba para ayudar. Ella tomó las brochetas de mi mano, el aceite chisporroteando, y preguntó, «¿Cómo has estado últimamente?». Le respondí, «Todo ha estado bien, eso es bueno». Mientras hablaba con Julieta, podía sentir la mirada fija de Santiago en mí. Más tarde, encontró una excusa para acercarse y hablar conmigo. Pensé que había cambiado hasta que la sopa caliente se derramó sobre su mano, como hace 7 años. Entonces me di cuenta de que no había crecido en absoluto. El ruido atrajo la atención de todos. Las personas de ambas empresas se miraron, sin saber qué decir. Santiago probablemente quería repetir la misma táctica, tratando de hacerme la vida difícil en la empresa. Antes lo había logrado, nunca encajé en la clase 3. Pero ahora, antes de que pudiera decir algo, David y Camila se apresuraron. «¿En serio? ¿No tienes suficiente? Vamos, si vas a enmarcar a alguien, al menos elige el escenario adecuado. Este es el territorio de nuestra empresa. ¿De verdad crees que puedes meterte con Bruno? Y aunque Bruno lo haya hecho, probablemente te lo merecías». Las voces lo rodearon por todos lados. Las cosas no iban como él imaginaba, y Santiago se quedó allí congelado, sus palabras atascadas en la garganta. Su rostro se oscureció, y se volvió para mirar a su propia empresa. Pero Julieta se interpuso frente a él. Ella miró a Santiago, su voz tan fría como el hielo. «Santiago, cuando volvamos a la oficina, presenta tu renuncia y múdate a otra ciudad». Tan pronto como dijo eso, nadie más habló en defensa de Santiago. Todo el color desapareció del rostro de Santiago.
Agarré una botella de agua fría que estaba cerca y la vertí sobre su cabeza. Con un fuerte chapoteo, el agua lo empapó. Santiago tembló violentamente. Me miró, con incredulidad en sus ojos. Lo miré y sonreí, diciéndole, esta vez, realmente fui yo. Has estado deseando que te echara algo encima, así que ¿cómo no iba a complacerlo? Capítulo 21. Después de un día de viento frío, no pudimos ver la lluvia de meteoros. Cuando Julieta fue a buscar una bufanda, la oscuridad a nuestro alrededor era demasiado densa, y se torció el tobillo al perder un paso. Se sentó en el suelo, pálida. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, Julieta ya había agarrado mi muñeca. El camino de montaña era demasiado abrupto para que subieran los coches. La voz de Julieta temblaba de dolor. Me duele mucho. Por favor, ayúdame. Suspiré y finalmente la llevé a cuestas montaña abajo. El aire nocturno era frío, y Julieta estaba tan dolorida que una fina capa de sudor se formó en su frente. Mientras se aferraba a mi espalda, me preguntó, entre el dolor, si estaba demasiado pesada. Su voz temblaba, llena de la misma tristeza y dolor que aquella noche. Por un momento, se fusionó con la voz de la Julieta más joven, haciéndome sentir aturdido. Le dije, no mucho. Julieta, tratando de distraerse del dolor, habló de muchas cosas. Mencionó muchas cosas de nuestra infancia, cosas que sabía y cosas que no sabía. También me preguntó si recordaba el reloj que me había dado antes de mi cumpleaños. Nunca llegué a preguntarle cómo sabía Julieta que me gustaba ese reloj. Julieta rió suavemente, diciendo que lo había notado cuando lo miré por primera vez y que lo había estado planeando durante mucho tiempo. Ese reloj, dijo, aún estaba cuidadosamente guardado en su cajón. Sentí un nudo en la garganta y mantuve la mirada en el camino oscuro frente a mí. Sin decir nada, Julieta continuó, diciéndome que en mi cumpleaños, cuando me adentré en la lluvia sin mirar atrás, estaba a punto de correr tras de mí cuando recibió una llamada. Había una emergencia en casa. Regresó apresurada y estuvo abrumada con problemas durante los días siguientes. Había planeado buscarme y hablarlo tan pronto como terminara. En ese entonces, no habría hecho nada para hacerme enojar, sin importar lo que dijera, pero cuando terminó sus asuntos, yo había desaparecido de repente. Sus llamadas fueron bloqueadas y, de repente, no tuvo forma de contactarme. Pensó que estaba enfadado, así que compró un pastel y esperó afuera de mi casa todo un día y una noche. El pastel se derritió en un desastre, pero la puerta nunca se abrió. Luego, un día, vio a alguien en la escuela manejando mi papeleo de transferencia. La mente de Julieta se quedó en blanco y se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Salió corriendo, rogó a mi tía una y otra vez, pero al final, mi tía nunca le dio la dirección exacta. Julieta soltó una risa suave y amarga mientras contaba esto. Su voz estaba llena de una mezcla de resentimiento y culpa. Dijo que me había cambiado de escuela sin decir una palabra, ni siquiera un adiós. Mantuve los ojos bajos, sin saber qué decir, e intenté cambiar de tema, tal como ella lo había hecho. Le dije, deja de hacerme VIP en todos lados, y no pagues mi hipoteca, te lo pagaré poco a poco. Julieta de repente se quedó en silencio. Después de una larga pausa, habló, con la voz áspera, ¿de verdad no quieres tener nada que ver conmigo? Le respondí, no quiero deberle nada a nadie. La familia Liu me cuidó mucho en ese entonces. Dejémoslo en paz, nadie le debe nada a nadie. Julieta negó con la cabeza, diciendo que no quería eso. El viento frío aullaba en mis oídos. Podía escuchar la voz de Julieta temblando. Suspiré. Después de un momento de silencio, le dije, dentro de poco, me iré de esta ciudad para dirigir la sucursal. Julieta, aún en mi espalda, se quedó rígida de repente. El viento era demasiado frío. Julieta tomó una bocanada de aire, y sus lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Su voz se mezcló con el viento, cada palabra acompañada por respiraciones profundas. ¿Te vas otra vez? Respondí en voz baja, sí. Después de eso, Julieta no dijo nada más. Se quedó en silencio, sin hablar de nuevo, pero seguía secándose las lágrimas. Llevé a Julieta al hospital, ocupándome de todo de principio a fin. La habitación del hospital estaba tan silenciosa que solo se oía nuestra respiración. Julieta estaba acostada en la cama, mirándome sin moverse. Era como si estuviera tratando de grabar mi imagen en su mente. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló, sonriendo mientras preguntaba, ¿cuándo volverás? Pero esa sonrisa era dolorosamente forzada. Le dije, ¿quién sabe? Quizás vuelva, si las cosas van bien, tal vez nunca vuelva. Las pestañas de Julieta temblaron suavemente. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que nunca había visto antes.
Entonces, ¿nos volveremos a ver? Miré por la ventana y negué con la cabeza suavemente. Probablemente no. Al pronunciar esas palabras, la luz en los ojos de Julieta se extinguió por completo en la oscuridad. Ella bajó la cabeza y lloró durante mucho tiempo. Finalmente, logró sacar un débil "está bien". Capítulo 22. El día que dejé la ciudad, empezó a nevar. El aire estaba lleno de un frío cortante. Sabía que Julieta estaba en algún lugar no muy lejos detrás de mí. La dependencia es algo peligroso. Ya había caído una vez y me había lastimado mucho. Cuando elegí irme en ese entonces, nunca tuve la intención de que las cosas volvieran a ser como antes. La idea de reparar un espejo roto es simplemente demasiado irreal. Nunca volvería a lanzarme a la tormenta de mis años de adolescencia. Agarré mi maleta. Paso a paso, caminé hacia adelante. Nunca miré atrás.